Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a conversar, ya lo tienen en pantalla, con el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya. Para la presentación del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia. Buenos días, hijo. Dios te guarde, cuide y libre de todo mal y peligro. Dios te bendiga. Ciudadanos del mundo, bienvenidos a una nueva edición del programa A Ocho Columnas por todos los medios. Vamos a comenzar el día de hoy hablando de política con uno que sabe del tema y bastante. Vamos a conversar con Julio Montoya, actual diputado a la Asamblea Nacional, también fue diputado del Consejo Legislativo y un político de larga trayectoria en el Zulia y ahora en el Parlamento Nacional. Julio, antes que todo, bienvenido al programa Ocho Columnas, ahora en este nuevo formato, en esta nueva edición, que nos empujó la cuarentena a hacer este tipo de programas, pero aquí estamos en un nuevo formato, primer diputado del actual ciclo parlamentario en este nuevo formato del programa. Bienvenido, Julio. Bueno, un abrazo a Rafael Galicia al cuadrado, un abrazo y espero que sea útil esta conversación que tengamos para la gente, porque al final la comunicación lo que intenta ser útil para el debate, para la política de las ideas. Así que a la orden y a su disposición. Bueno, Julio, estás en el ojo del huracán. ¿Por qué? Has hecho una propuesta política muy interesante que en lo particular yo la considero como una especie de salvavidas político. Has propuesto una coalición nacional, has propuesto una disolución de los partidos y la creación de un partido único, has propuesto una nueva MUD, has propuesto una nueva coordinadora democrática, has entubado al G4. Por favor, vamos a comenzar nuestro programa conociendo directamente de tu persona la propuesta que acabas de hacer en medio de grandes presiones políticas en cuanto a que el gobierno convocó elecciones parlamentarias establecidas en el texto constitucional, corresponden a este año, pero que previo a ello el gobierno ha descabezado a los principales partidos políticos de la oposición. Quiero escucharte atentamente para que toda la audiencia del programa Ocho Columnas, que por cierto, este mes de septiembre cumplimos 17 años de ininterrumpidas transmisiones, te desea escuchar. Adelante. 17 años y te felicito. Y 45 o 50 antes de otros programas son como 67 años haciendo televisión. Hermano, hablo por radio. Televisión blanco y negro. Hablo por radio desde el 12 de marzo de 1979. ¿Dónde estabas tú en el 79? No había nacido. No, güey, ahora sí me hiciste reír. Bueno, un abrazo. Bueno, primero te agradezco la oportunidad de hablar, ¿no? Para que esté claro lo que estoy proponiendo. Pero es que a mí me enseñaron, yo jugué mucho ajedrez, Rafael. Y el ajedrez es un juego de estrategia y de táctica. Y en el ajedrez, si tú haces las cosas siempre igual, siempre vas a tener el mismo resultado. Eso es en el ajedrez y en la vida. Si yo hago siempre las cosas de la misma manera, voy a obtener los mismos resultados. Yo hoy le estoy diciendo a los factores democráticos de Venezuela que hay que cambiar la forma de atender esta situación política que vive Venezuela, que ha tenido una generación, bueno, ahí vemos la última encuesta de las universidades venezolanas, que ya está claro que Venezuela está entre los países más pobres del mundo, cosa que es terrible para nosotros. Es decir, incluso, Rafael, no se trata hasta de qué piensa la oposición o qué piensan los factores del régimen. Se trata es de que debemos buscar una salida a esta situación que nos afecta a todos. Ya vamos para cerca del 90% de pobreza
y de esa más del 85 crítica, lo cual indica que hay que buscarle una salida al país. Yo estoy convencido, Rafael, de que quien no quiere, y es la lectura política, quien no quiere que los sectores de la oposición vayan a un proceso electoral o que la salida sea electoral, es el régimen. Y está muy fácil el cálculo. Ilegalizó primero Justicia, ilegalizó Acción Democrática, ilegalizó a Voluntad Popular y lo entregó en un descaro al grupo de Alex Saab en la Asamblea Nacional. Eso es un descaro, eso lo sabe todo el mundo. Yo estoy proponiendo esto con claridad. Yo, desde hace mucho tiempo, entendí en la gerencia privada que las crisis generan oportunidades. Bueno, hoy el régimen nos puso una oportunidad a los partidos políticos. Al eliminar Acción Democrática, primero Justicia y Voluntad Popular, y de seguro ya eliminó a COPEI, está ilegalizada la causa R, entre otros, bueno, nos ponen bandeja de plata la creación de una organización política. Una organización política, una sola. No hablo de una coalición tipo Frente Amplio, no hablo de una coalición tipo Coordinadora Democrática, no. Hablo de un Frente Amplio al estilo del Frente Amplio uruguayo, que la dictadura ilegalizó los partidos y ellos crearon un frente que terminó siendo un partido que gobernó hasta hace poco. Hablo de una coalición similar a la Concertación en Chile, que derrotó la dictadura de Pinochet a través de una coalición en un partido único que luego, cuando volvió la democracia, cada quien cogió para su lado. Yo estoy planteando un partido único, un movimiento único, donde AD ponga dos ponga Voluntad Popular, dos ponga primero Justicia y los factores que entren con una vocería rotativa y le digamos al país, aquí estamos y queremos una salida electoral para este país. Pero en la situación como lo plantea el régimen no puede ser. Utilizar a los factores externos, al Consejo Noruego, al Grupo de Lima, a la Unidad Europea, para obligar al régimen venezolano a que entienda que la salida en Venezuela tiene que ser electoral. Yo estoy convencido que Maduro no lo quiere y por eso pone al ministro de la Defensa a dar esas declaraciones bárbaras, lesivas, antidemocráticas, amenazantes contra una Venezuela que lo que necesita es salir de esta pesadilla. ¿O es que la miseria, el hambre, los muertos, la situación que hoy tiene PDVSA produciendo 300.000 barriles, no es suficiente para que todos entendamos que este país necesita una salida? Ahora, yo sé el costo político personal que tomo al decir una posición de esta. Porque vienen los egos, vienen aquellos que dicen quién te autorizó para decir una cosa de esa, pero es la angustia, Rafael, que me lleva a decirle a la clase política nacional, este es el momento de decirle al país, no son los partidos los más importantes, que se coja lo que quiera el régimen. Los partidos no son las siglas, son la gente. Los adecos están ahí, los justicieros, los de voluntad. Vamos a unirnos todos y le damos una sorpresa al régimen. El régimen no se espera una respuesta de este tipo. Y es ahí donde yo digo, la mejor defensa es el ataque. Ahora, voy a pedirte, Julio, que muevas un poquito tu cámara a los fines de que puedas centrar la toma y podamos tenerla muchísimo mejor desde el punto de vista televisivo. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto, está perfecto. Ahora bien, yo lo había entendido de manera distinta. Una coalición. Yo no lo había entendido así, pero aún es bien interesante. Ahora, esa coalición que estás proponiendo, ¿qué tareas supones tú debe emprender? Porque el 10 del próximo mes, el 10 de agosto, hay que inscribir candidatos. Y me pregunto si esa coalición participaría en el proceso electoral, inscribiría candidatos, con qué tarjeta inscribiría candidatos esa coalición. Es que yo no estoy hablando de que necesariamente esta coalición es para participar en unas elecciones. Puede ser, y ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá el régimen permita
que se redimensione todo este juego, permita que revisemos en conjunto e internacionalmente el escenario sobre el que estemos y nos pongamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay 5 millones de venezolanos que en el registro electoral están votando en otros estados y no donde viven. Hay cerca de 2 millones de venezolanos que están votando en municipios distintos a donde viven y cerca de 2.5 que viven en parroquias distintas donde viven. Hoy el Partido Socialista de Venezuela ha dado instrucciones a todos sus coordinadores de centro de votación a que se metan a las milicias, los convierten en oficiales de las milicias y el día de las elecciones van a estar coordinando el centro de votación donde ellos son coordinadores como el Plan República, es decir, coordinador del PSUV y coordinador del Plan República. Es decir, hay muchas cosas que resolver. Esto no es necesariamente un escenario y el régimen sabe que nosotros la sabemos y que el mundo la sabe. Ahora, el riesgo de un proceso electoral, tal como lo está planteando Maduro, ya está claro. No lo reconoce la Organización de Estados Americanos ya, sin que ocurra. No lo reconoce la Comunidad Europea ya, sin que ocurra. Y las grandes democracias del mundo. Eso es continuar la inestabilidad, eso es continuar con una política de bloqueos, eso es continuar con un país que lo que necesita es una salida para todos, incluso para quienes hoy gobiernan. Porque el país ya no resiste esta situación tan terrible que tenemos en materia económica, política y social. Es decir, yo estoy planteando un movimiento que coordine, estimule y dirija una salida para esto, con acompañamiento de las fuerzas y los organismos multilaterales. Si eso pasa por una elección, ojalá Julio Montoya quiere una salida para este país electoral. Pero es que Maduro no la quiere, Rafael. No la estimula, pone a amenazar a Padrino, elimina los partidos políticos, precipita en medio de una crisis de salud, en medio de un país paralizado económicamente y encerrado, propone unas elecciones. Todo el mundo tiene claro qué es lo que busca el régimen. Entonces, yo estoy planteando que este movimiento coordine, unido, ya no es la bandera de AD ni de Nuevo Tiempo y los cálculos internos, porque hay que admitirlo. Buena parte de nuestra política se pierde en calcular qué partido coge más beneficio o mayor punch o mayor visibilización. Quitado esa bandera, quitado esos intereses, ponemos un solo interés al fin: la salida, la crisis venezolana, la democratización del país y elevar la calidad de vida de los venezolanos. Si ese es nuestro único objetivo, es más fácil diseñar la política. Mientras estemos nosotros los justicieros peleando porque la bandera nuestra esté adelante, o los ADECO, o los de Voluntad Popular, ¿qué espacio tenemos? Pensamos menos en el objetivo central, que es que el pueblo venezolano, fíjate que ni siquiera estoy hablando de continuar una confrontación, no. Estoy planteando que Venezuela necesariamente tiene que construir la reconciliación nacional ya, en este momento. Por supuesto, con justicia. Quien robó, quien asesinó, de todos lados, tiene que cumplir el peso de la justicia, pero el país ya no aguanta, Rafael. Porque mientras tú y yo estamos hablando en este programa, hay gente muriendo, hay neonatos muriendo. La encuesta de la Universidad Andrés Bello dice que estamos en una hambre intrauterina, es decir, que nuestros niños tienen menor tamaño y peso en el vientre de la madre. Por lo tanto, ya nuestras generaciones futuras están comprometidas. Es decir, no es suficiente. El 4 de julio, nosotros festejamos la firma de nuestra independencia. Pero ahí ocurrió un evento extraordinario que la historia lo recoge muy poco. Ahí, cuando estaba Miranda con las 7 provincias que firmaron esa acta, porque no quiso firmar Guyana, Coro ni Maracaibo, ni siquiera fueron al acto, todavía había gente dudando para la firma del acta. Pero un joven, muy joven, desde las gradas, gritó y dijo: es que no bastan 300 años. Ese joven fue Bolívar, carajito, que después se fue a acompañar al jefe del Ejército Libertador, que fue Miranda. Hoy yo pregunto, sin querer ser Bolívar, respetando la memoria de Bolívar y el estatus de Bolívar, claro, no son suficientes 21 años. 21 años para los demócratas
y 21 años para el PSUV y las fuerzas que lo acompañan, cuya causa mayor es que somos hoy el penúltimo país más pobre del mundo. No es suficiente. Entonces, hoy le pido a la clase política de la oposición que debemos cambiar la manera de cómo hemos abordado este tema. Y hoy veo la hermosa oportunidad que adecos, que sectores políticos que hemos estado en diferentes partidos estemos en uno solo, como el Frente Amplio Uruguayo, que gobernó en Uruguay hasta hace pocos años, por muchos años. Ahora, diputado Julio Montoya, ¿qué respuestas has obtenido de este planteamiento? ¿Qué te han dicho en sectores de AD, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular? Y si le has planteado esto a los sectores, por ejemplo, de la Mesa de Diálogo Nacional, para unirse a este frente. Y aprovecho el ejemplo de la concertación chilena. Los partidos de la oposición chilena se unieron en ese momento para derrotar a la dictadura de Pinochet mediante un proceso electoral. Entonces, si no va a tener esta coalición una tarea electoral ante las parlamentarias, ¿qué tareas van a cumplir? Porque este año tocan las parlamentarias, pero el año que viene tocan las elecciones regionales y después las municipales y así sucesivamente. ¿Qué respuestas te han dado al planteamiento en los sectores del G4 y de otros partidos de oposición y luego las tareas también? Lo primero que quiero decirte es que he puesto la propuesta en la boca de la gente. He visto incluso programas que han hecho encuestas y tiene más del 72% de aprobación una propuesta como esta. He consultado con el liderazgo de abajo, del medio y de arriba y están de acuerdo. Y muchos de los de arriba están de acuerdo, pero no se atreven a decirlo. Y yo quiero decirle que la política no se hizo para cobardes. La política y el que se crea líder, estadística o conductor tiene que decir sus ideas. Por eso es que a mí me asquea el término jefe en la política. Cuando yo veo que alguien le dice a un secretario general o a un coordinador jefe, ya yo lo miro mal. Porque una cosa es ser líder, conductor, una cosa es un líder que propone ideas y caminos y otra ser jefe. El jefe paga nómina. Si alguien quiere ser mi jefe, me tiene que pagar. Y yo no me cargo el término de jefe en la política. Yo soy muy libre. Entonces yo creo que hoy esta idea la voy a seguir llevando. Ya la he planteado en la dirección nacional de mi partido, la he planteado en foros de discusión y este juego apenas empieza. Y lo que llamamos elecciones legislativas, el juego apenas empieza, Rafael, apenas empieza. La política es el arte de lo posible. Yo he visto decisiones políticas que se toman en 24 horas. He visto incluso en este proyecto político concejales que estuvieron años en los consejos municipales sin elecciones. He visto prorrogar periodos. He visto de todo. A mí no me asombra nada. Este juego apenas empieza y mi llamado es a Maduro, que es el primer responsable de la conducción de todo ese proceso que hoy está en Venezuela. Yo le digo, Maduro, los venezolanos necesitamos, como decimos en Maracaibo, una taima. Vamos a buscar una salida a esto. Y es lo que necesitamos, pues, taima. El pueblo está sufriendo y hay muchos responsables. Yo lo que hoy estoy pidiendo es que le demos oportunidad a la paz, a la democracia y a la reconciliación. Ese es el primer paso. Pero a mí no me asusta que ellos convocan a inscribir en noviembre, en agosto. Algo te voy a decir, Rafael, y no soy pitonizo. En diciembre no va a haber inscripciones a esas elecciones. Te aseguro. El 10 de agosto. Sí, el 10 de agosto. En agosto no va a haber inscripción. Vas a ver, la política vas a ver. La vida te da y sorpresas. Pase a la sala de redacción. Pase a la sala de redacción con lo que estás diciendo. Pase a la sala de redacción. Julio, yo quiero que detalles un poco más la propuesta, porque me sorprende en dos cosas. Primero, yo lo había entendido como una coalición electoral y no lo es. Es una propuesta de partido único. No necesariamente para participar en las elecciones parlamentarias, pero qué tareas cumpliría.
yo quisiera además que nos explicaras a la audiencia cuáles son los pasos, quién decide todo eso, lo decide la dirección nacional de cada partido, es un congreso, es un congreso político que se convocaría. ¿Cuál sería el modus operandi de esta idea? Bueno, primero, cuando yo hablo de un partido único, es para prepararnos a buscarle a Venezuela una salida electoral y una salida política, sin duda alguna. Eso es obvio que significa lograr y conquistar antes condiciones, acuerdos, observación internacional, entre otras cosas. Y todo eso es posible. A mí no vengan a decir que no. Todo eso es posible. Yo personalmente respeto a todos los que tengan posiciones distintas en esto. Esto es parte del debate. Algunos todavía piensan que el desenlace en Venezuela no está en Venezuela. Ojalá no sea así, porque yo conozco el exilio cubano y tiene 60 años esperando el desenlace de la crisis cubana en Fort Lauderdale, en Weston, en Palm Beach, etc. Y todos son valientes, pero desde un café frente a la playa de Miami Vice. ¿Ve? Entonces yo realmente creo que mientras todo se pueda lograr, hay que construir una salida política y electoral a esta situación. Evidentemente, en estos momentos, el régimen no las está generando, insisto, genera todo lo contrario para evitar que nosotros... ¿Cómo hacer esto? Eso es muy fácil, Rafael. Lo primero que se necesita es voluntad política. Yo le doy un consejo a mi partido, a Bella Voluntad Popular, que no se metan en el síndrome de Copey. ¿Cuál es el síndrome de Copey? Empezó el Copey legítimo y el Copey legal. ¿Quién se acuerda hoy del legítimo? El que está es el Copey legal. Entonces, eso es a lo que yo estoy diciendo. No le podemos dejar a los miles de militantes de AD, de PJ y Voluntad Popular un desierto. Les estoy proponiendo, pongamos un espacio a donde todos estemos resguardados, donde todos resguardemos nuestro capital político. Ahora, no es un invento mío, digamos, no, Julio se le ocurrió, ya existió. El Frente Amplio Uruguayo gobernó hasta hace poco, Rafael. ¿Cuántos años gobernó el Frente Amplio? Hasta hace poco. Hasta y Tabaré. Lo que derivó de la convergencia chilena, el Partido Social Cristiano y el Partido Socialista se han rotado el poder en Chile desde que cayó la dictadura. Es decir, no es verdad que un partido único de transición para la democracia cercena a los partidos políticos, porque la historia está clara. Hasta el Congreso africano fue la unificación del partido Zulú y otras fuerzas de liberaciones en Sudáfrica, que mientras Mandela estaba preso, y eso es un ejemplo de para qué son los partidos mientras no se consiguen elecciones, mientras Mandela estuvo preso, ese partido llevó la vocería, ese partido solo tenía como frente la lucha anti-apartheid, elecciones libres, y no estaban peleando por el partido Zulú, por el partido del Congreso, etc. Estaban peleando por objetivos que el pueblo sudafricano necesitaba. Hoy Venezuela quiere escuchar a Henry Ram, a Leopoldo López y a Julio Borges, no hablando del drama que vivimos nosotros los partidos, porque va a ser duro lo que voy a decir y quizás muchos me van a condenar, pero al pueblo venezolano le importa un carajo hoy lo que les pasa a los partidos. Lo que quieren es ver cómo van a comer, cómo van a tener medicina, cómo van a aumentar su calidad de vida, cómo reúnen a su familia que está dispersa en el mundo y quiere reunificarse en este país. Es eso la discusión del pueblo. Si no, vayan para abajo, el face to face, como dicen los gringos. ¿De qué habla la gente abajo? ¿De lo que nos pasa a los partidos o de sus problemas? Y yo estoy seguro que si el pueblo venezolano ve el gesto de humildad de los adecos, de los justicieros y de voluntad en decir, estos partidos cesan ahorita. Ahorita cesan. Nos unimos para lograr objetivos específicos que son A, B y C. Y cuando eso se logre, retornaremos a nuestros partidos. Vas a ver la reacción del pueblo venezolano. Va a ser de fiesta. Julio, ¿qué pasos se han dado
para concretar esta respuesta. ¿Qué gestiones vas a hacer? ¿Por dónde se comienza a trabajar en la concreción de esto? Bueno, voy a hacer todo lo que pueda hacer como dirigente político. Voy a hablar, a llamar, a estimular, a promover esta discusión, que es lo que hace un demócrata. Yo creo que es lo que debemos hacer hasta que aparezca una nueva idea. La que no sirve es no hacer nada. Es decir, a esa me resisto. Claro, o hacer lo mismo. El que hace lo mismo tiene el mismo resultado, ¿no? Pero supongamos que hay gente que se anima a esta idea, ya han opinado algunos, entre ellos el cardenal Porras. Dime cómo se pudiera instrumentar. Por ejemplo, se buscaría una tarjeta para participar en lo electoral, ahorita se fundaría un partido, el CNE lo registraría, participaría con una tarjeta prestada, se postularían para las elecciones municipales y regionales del año que viene. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Tú sabes que a mí no me angustia los tiempos, ni me angustia la forma de cómo va a ser, porque lo que vaya a pasar tiene que ser una negociación política, no hay otra, así de sencillo. Interna dentro de la oposición. No, hablo de la negociación y hablo del régimen. Evidentemente, yo te estoy diciendo, aquí no todo está escrito, ¿no? Yo sé que a muchos radicales de nuestro lado y del otro no les gusta hablar, porque a todo el mundo hay mucha gente que está en lo que yo llamo el efecto condominio. Está esperando que alguien resuelva el tema, ¿ves? Y este problema no se resuelve así. ¿Veis que en el condominio hay muchos apartamentos que ni abren la puerta? Están esperando a ver quién resuelve esto. Así está mucha gente. En general, ¿no? Es el efecto del condominio. Así como hay también aquellos que desde la comodidad del exterior opinan, vamos a tomar Miraflores. Sí, pero están en Weston. ¿Eh? Entonces, hoy esto no se construye de esta manera. Esto se construye entendiendo que el pueblo venezolano está sufriendo, que aquí hay un régimen que ha llevado el país a la inflación más alta del mundo y a la pobreza más alta del mundo. Y a pesar de eso, estamos obligados a construir un espacio para el pueblo venezolano. Entonces, si hay la decisión política, todas las piezas del Lego, Rafael, se pegan sin duda. Aquí lo primero que hay que resolver es que Henry Ramos, Julio Borges y Leopoldo López mínimo usen la aplicación Zoom y se pongan a conversar un rato de qué vamos a hacer en términos prácticos ante una realidad de confiscación de nuestros partidos. Que insisto, la vamos a seguir defendiendo. Yo soy de Primero Justicia. No es Parra ni los diputados del CLAP lo que representan a PJ. De PJ no se ha movido nadie, ni se va a mover nadie, a pesar del intento de compra de los diputados alacranes. No se va a mover nadie, pero eso es un pasivo y eso es una plusvalía política muy alta, pero eso está en AD y está en voluntad. ¿Qué van a hacer esos militantes? Al síndrome de Copey, a la confusión de las siglas. No, hay que darles ahorita la tarea histórica de unificarnos para crear políticas para salir de lo que hoy tenemos que nos gobierna, un régimen que ha resultado ser altamente corrupto y altamente ineficiente. Julio, volviendo al tema del ajedrez. Yo también soy muy fanático del ajedrez, lo jugaba cuando pequeño. Yo le he escuchado al politólogo John Magdaleno hablar de los tableros, también en referencia a este tema del ajedrez. Dice que la oposición debe jugar en todos los tableros posibles. Mientras tú hablas del tablero de una coalición, de un partido único, ¿cómo está el resto de los tableros? ¿Cómo está el tema de la negociación? ¿Cómo está el tema internacional? El tema del partido único y todos estos tableros que se van dando en la política venezolana, el tema de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en tu caso, dejas de ser diputado el 5 de enero del 2021. ¿Qué se está haciendo en los otros frentes? Es la pregunta concreta. ¿Qué se está haciendo? Es muy fácil. Lo primero que hay que decir
es lo que yo siempre he planteado. Todo lo que no se logre en la negociación política, la paga el pueblo. Así de sencillo, ¿no? La paga el pueblo. Y los costos son altos. Y hay que ser responsable en eso. ¿Cuál es el problema del régimen? De quienes hoy dirigen el gobierno. No ganan una en los últimos. Podrán ganar en el tablero nacional, confiscando la democracia, moviendo los poderes públicos que controlan. Pero, revisemos. 1. La custodia de los bienes de la República en el exterior las gana la coalición democrática legítima desde la Asamblea Nacional con Guaidó. 2. El reconocimiento, los poderes públicos no le reconocen el CNE que acaban de decidir, no lo reconoce la OEA, la Comunidad Europea, etc. 3. No han logrado poder avanzar en el apoyo internacional a lo que ellos proponen. De hecho, los países que eran amigos de ellos en la OEA, en la última decisión, se abstuvieron porque entendieron que la salida es electoral. Ahí vimos cómo el tablero de Argentina ya se les movió, ya condena un gobierno que se suponía que era aliado de ellos, los condena, se están quedando sin aliados. Solo les quedan los que tienen intereses económicos, que le debemos mucha plata, como los 40.000 millones de dólares al fondo chino o la deuda con Rusia. Y por supuesto, dos potencias. Intereses, ¿no? Pero no son dos países, pero son dos potencias también. Bueno, está bien, estoy diciendo y estoy reconociendo una potencia, que son potencias extranjeras, muy lejos, por cierto, muy lejos de este continente y de los afines de ellos. Entonces, yo lo que digo es que hoy Venezuela necesita destrancar este juego. Y destrancar el juego no es como lo quiere Maduro, poniendo a la oposición democrática contra la pared. Eso no lo ayuda a él, no lo va a hacer. Y es sacarle la operación de los alacranes, costó 50 millones de dólares. Hoy le siguen ofreciendo a los diputados $1,5 millones de dólares para que salten a reconocer la Asamblea Nacional espuria del alacrán de Luis. Entonces, así no se va a resolver ese tema. Este es un tema político donde hay una inmensa mayoría de más del 80% del país, hoy calculada casi en el 89%, que no apoya la gestión del señor Maduro. Y nadie puede gobernar con ese nivel de impopularidad. Poniendo a hablar al ministro de la Defensa, amenazando de esa manera, yo creo que eso no nos lleva a una solución, sino nos lleva a más niveles de confrontación, que como te dije al principio de esto, ¿quién lo paga? Es el venezolano de a pie. ¿Con qué lo paga? Con falta de comida, de alimentos, de medicinas, de gasolina, etcétera, etcétera. Y yo creo, como dijo Bolívar, 300 años no son suficientes. Yo digo, 21 años ya basta. Hay generaciones perdidas en Venezuela. Venezuela, que había logrado el nivel de peso y altura más alto de América Latina, que había logrado los años más altos de promedio en América Latina, se devolvió a 59 años de años de vida. Bajamos 17 años, ya estábamos sobre los 70 años, los años de vida de la población promedio en Venezuela. Bajamos a 59. Por eso es que ahora vemos cada vez más amigos muertos antes de los 70 años. La estadística te choca en la cara. La estadística no son letras muertas, se traducen en gente, en hospitales, en escuelas. Un profesor universitario, nos estamos quedando sin universidades, nos estamos quedando sin creación. PDVSA, 300.000 barriles de petróleo, los niveles de producción del año 50. Entonces creo que hay suficientes razones para salir de este atolladero. Nosotros en Primero Justicia estamos intentando construir dentro de esta crisis un modelo de acompañamiento a la gente, y por eso nos ven entregando medicina, ayudando con la gente, que arepasos, que comedores, pero eso no va a resolver el problema. El problema de Venezuela es estructural y hay que destrancar este juego. Y por eso yo me arriesgo, con todo lo que sé que esto significa, a decir cosas distintas para lograr cosas distintas. Y sigo exhortando a mis líderes políticos
a que se pongan de acuerdo y le digan a Venezuela qué salida tiene a esta situación tan compleja. Pero hacer lo mismo, no. Llamar a eventos sin decir cómo lo vamos a sustituir, estamos equivocados. El pueblo no lo va a entender. Julio, ¿quién está pagando esos sobornos en el Parlamento Nacional para sumar diputados a la fracción de Parra? Bueno, nosotros acabamos de terminar en la Comisión de Contraloría un informe y tenemos más de 18 testimonios de parlamentarios en sitios, quiénes fueron y cómo fueron, que le ofrecieron dinero para el enero, ¿no? 1,5 millones era el promedio de dólares que ofrecieron en eso. Y es muy fácil. En enero pasado. Sí, a enero, ahora en enero, para la nueva directiva esta, cuando no dejaron entrar a Guaidó y ocurrió todo lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Eso fue una operación montada. Y es muy fácil, Rafael. Uno no sabe cuánto gana la gente, pero sí sabe cuánto gasta. ¿Ve? Y ver hoy a estos parlamentarios con 3 camionetas blindadas, último modelo, motos de escoltas, etcétera. Ver a Corraíto comprarse esas casas y apartamentos que se compró. Mira, si yo descubrí que Diego Salazar tenía 2.400 millones de dólares en el Banco de Andorra y que lo sacó y después se compró 110 apartamentos en Dubái y Abu Dhabi, tengo hasta los recibos de luz, no voy a descubrir que estos señores, cuándo viajaron, tengo los pasajes de avión, en qué hotel se alojaron y dónde le dieron los reales. Se los dieron en Rumanía y utilizaron euros. Tengo hasta los pasajes de avión y quién se los pagó. Y por eso es que la comunidad internacional los está sancionando. Si descubrí que Alejandro Betancourt, el jefe del grupo Derwish, se compró un castillo en la ciudad de Toledo y le puso el nombre Aladín. Se compró la mitad del grupo Dakar en Senegal, África, y que hoy tiene 4 empresas en Nigeria trabajando en la industria petrolera. No voy a descubrir que estos tipos hoy viven como nuevos ricos. ¿Dónde están invirtiendo? Lo tengo claro. Yo tengo una operación que se llama Hasta debajo de las piedras. Ahí va mi próxima pregunta. ¿Cómo está esa operación? Seguro. Lo que intento descubrir o decir es que vamos a darle. A mí, entrando yo una vez a un restaurante en el Doral, en Miami, y venía de un programa con Oscar Asa, ¿te acuerdas, Rafael? ¿Quién es Oscar Asa? Uno de los periodistas más polémicos de República Dominicana. Sí, sí. Iba a entrar a esa reunión, iba saliendo Alejandro Andrade. Y me dijo, primero tú muerto que yo preso. Y resulta que yo estoy vivo y él está preso. Ocurrió lo contrario, ¿eh? Entonces, yo estoy claro que lo que hay que hacer en esta materia de investigación, de justicia que necesita el país, es una acción sine qua non en los años que vengan. Y yo lo voy a hacer en la posición que me toque, en la de ciudadano, en la de parlamentario, porque hoy conformo un equipo multinacional y al régimen no le gusta mucho cuando yo digo esto, pero sí, trabajo con agentes del FBI, trabajo con fiscales federales norteamericanos, trabajo con la policía española, trabajo con policías en América Latina, utilizamos embajadas de países como centro de operación para investigar. Y por eso descubrimos a Matías Krull allá en Panamá y en una operación concertada con el gobierno de Panamá, se sacó y se llevó a los Estados Unidos y logramos desarrollar el caso Alejandro Andrade, las investigaciones de Gorrín, la de Convid, pero también logramos atrapar a Rincón en Houston y a Cheira y le descubrimos 1.500 millones provenientes de el lavado de dinero de la corrupción. Cuando yo fui a Houston con los agentes del FBI, y lo admito, soy responsable de lo que digo, y fui para la casa de ese señor, me asombré. Eran 2 cuadras con una quinta como Falcon Crest. ¿Te acuerdas de aquella serie que viste en tus tiempos? Como Falcon Crest. Y decía yo, Dios mío, ¿qué nos han hecho estos tipos? Hoy no los hace Alejandro Andrade.
vive en un castillo en Toledo, se llama el Castillo Aladín, ¿no? Y entonces, ese rostro grotesco, por cierto, acaban de desclasificar información en un banco de Suiza y otra vez aparecen los mismos chips. Combi, Alejandro Andrade, los mismos chips se repiten. Es decir, hay mucho por hacer. Rafael Galicia chiquito. Y esa es la operación menor, porque creo que es más alto que el padre. Correcto. Rafael Galicia menor. Esa es la operación hasta debajo de la piedra, que la estamos constituyendo en un libro. Un libro que es grotesco. Dame una letra, Rafael Galicia padre, cualquier letra del abecedario. A. Andrade Gutiérrez. Andorra, Banco de Andorra, cualquier letra del abecedario que tú me digas, Alejandro Andrade, tiene un nombre y un hecho de corrupción. Me dices la O, Odebrecht. Me dices la P, Puente Nigales, Puente del río Orinoco. Me dices la C, centrales de azúcar, centrales eléctricas. Es decir, tenemos 300.000 millones de dólares que se encauzaron en manos deshonestas, porque la corrupción no es, Rafael, es que alguien se robó una plata. No, la corrupción es que con esa plata se dejaron de hacer cosas. Y todo ese tiene nombre. En el Zulia tiene la planta termoeléctrica de Bachaquero, 2.000 millones de dólares. La represa del Diluvio y la planicie del lago de Maracaibo en todo el concepto de riego, el puente Nigales, el parque eólico de La Guajira, la central de azúcar de Bobures. En el Zulia tiene nombre y apellido. Hay más de 400 obras no concluidas. Es decir, hay mucho que trabajar. Ojo, y conozco mucha gente del régimen, que me da información y que le asquea esta información. Porque no todos los del régimen son delincuentes. Porque ahí hay también gente que quiere contribuir en el futuro e incluso ahora en formas de descubrir la verdad. Porque hay unos que dicen, bueno, me llaman a mí ladrón, pero yo no tengo nada que ver, pero estoy interesado en que resolvamos este tema, ¿no? Como hay los conversos, ¿no? Como Rafael Ramírez, que ahora es un converso, después que facilitó que el fondo de pensiones lo administraba Yarmendi, y ahí están las consecuencias. Nuestros jubilados y pensionados muriendo. Ahí tenemos Terwis, que él fue el que dio los contratos, o Diego Salazar, su primo hermano del alma, que ¿te acuerdas cuando explotó el palito, no? Aquella primera vez que explotó el palito. Bueno, tú tienes que saber un cuento de eso. Cuando explotó el palito, inmediatamente el presidente Chávez dice, fue un saboteo, porque se lo dijo Rafael Ramírez, el presidente confía en su ministro. Me lo dijo el ministro que fue un saboteo. Pero lo que no le dijo Rafael Ramírez al presidente Chávez es que quien administraba el seguro de esa refinería era Diego Salazar, su primo hermano. Y si él admitía que no había sido un saboteo, tenía que pagar, pero si decía que era un saboteo, las letras chiquitas, Rafael, del contrato decían en muy chiquitico, en caso de hechos sobrevenidos, yo no pago este contrato. ¿Ves? Y ahí están parte de los 2.400 millones de dólares que aparecieron en el Banco de Andorra. Esta es la historia. Es una historia triste que necesitamos desenredar. Y para eso necesitamos restituir la democracia, porque yo estoy seguro que hay gente en el PSUV interesada en que se construya esta verdad también. Rafael Ángel Andrés, dímelo tiempo. Todavía nos quedan algunos minutos. Julio, ¿se le está construyendo un puente a todos esos dirigentes del PSUV que dices que están interesados en resolver el conflicto? No estoy autorizado a darte esa respuesta, pero te puedo decir algo. Hay muchos jugando en el tablero. Hay un tablero europeo, hay un tablero en Costa Rica, hay un tablero en varios sitios. Creo que mi respuesta te puede llegar a buscar la información que tú. Yo creo que hay mucha gente buscando ahorita una salida porque el país no aguanta. Y tu respuesta me generan más preguntas, claro. ¿Cómo no? Y aquí estoy para responder. Porque fíjate, la ministra de Relaciones Exteriores de España, Arantxa González Laya,
decía también que las elecciones legislativas deben cumplir con los estándares internacionales y con una serie de condiciones para que ellos inclusive le den la legitimidad que van a tener o no estas elecciones legislativas. Eso es uno de los tableros. Ahora, a lo interno, hay conversaciones entre la oposición y el nuevo CNE, se cambió la junta directiva, ya no está Tibisay Lucena, que digamos era un factor que causaba mucho escozor dentro de la oposición. ¿No se han sentado a conversar con el nuevo CNE que dice haber convocado a todos los partidos de oposición? No hay conversaciones con el CNE. No hay ningún tipo de conversación con el CNE. A pesar que yo personalmente tengo un gran amigo en esa directiva, que lo aprecio mucho y lo respeto. ¿Sí? Imagino que es Rafael Simón Jiménez. Sí, señor, Rafael Simón Jiménez lo considero un gran tipo, un tipo honesto. ¿Y no es un tipo con el que se pueden sentar entonces a conversar? No sé, pero es que yo creo que la manera, porque el tema no es ni de hombre, el tema es cómo se hizo, la manera como se hizo. Estaban en un sitio sentados, porque así juega el rey. Ellos estaban sentados con la oposición democrática discutiendo para sacar un CNE y de pronto le dieron un hachazo a la mesa. ¿Qué vio Maduro? Que le dio no solo un hachazo a la mesa, sino le dio un hachazo a todos los partidos. Fíjense la respuesta que le da el canciller de un gobierno aliado de ellos, porque la política exterior de España técnicamente la dirige Iglesias, el del Partido Podemos, que financió Chávez a través de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales. Hasta los contratos lo llevé a los tribunales en España. Él es el vicepresidente de ese país. Y mira lo que les dijo. Tienen que cumplir un estándar. ¿Y cuáles son los estándares? Quitarle los partidos a los demócratas. Nombrar un CNE atropellado. No, esos no son los estándares. Y ya la comunidad europea y la comunidad americana le dijeron, no reconocemos ese CNE. Entonces, ¿qué va a salir derivado de ahí? Más inestabilidad para el país. ¿Y qué es eso lo que quieren? Seguir gobernando con el oro del arco minero, cuando pudiéramos tener un país que reactive PDVSA, que reactive la industria petroquímica. No producimos en este momento un gramo de aluminio. No producimos en este momento hierro, a pesar de que tenemos una montaña que se llama Cerro Simón Bolívar de bauxita. Es decir, ya está bueno, hermano. Venezuela necesita una salida. Y quienes hoy están en el régimen saben que no podrán permanecer por mucho tiempo bajo la conducción de un régimen que está condenando al pueblo venezolano a la miseria. Y ellos tendrán que verlo. Tienen que buscar una salida entre todos. Bueno, qué interesante ha sido este programa, Julio. Pasa por mi mente tantas preguntas. Rapidito, ¿qué sabes del tema gasolina? Si las refinerías están produciendo algo de gasolina que logre menguar la crisis de gasolina que hay. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué sabes del tema eléctrico para cerrar? El tema de la gasolina lo conozco a la perfección. El complejo de refinería más grande del mundo lo tenemos nosotros en Amuay y Cardón, y de ese grupo Bajo Grande, a pesar que unas están en la península de Paraguaná, a todas esas tres refinerías le dicen el complejo de refinería Paraguaná. Eso tiene una capacidad de 1.075.000 barriles diarios de refinación. Es el más grande del mundo. Todo en el 100% está paralizado. No funciona. El otro es el Palito. El Palito tiene los niveles de siniestralidad más grandes de cualquier refinería en el mundo. De cada rato se incendia. Hace unos días se armió. Y entre otras cosas, porque debieron de haber invertido en un proyecto que se llamaba Proyecto Prisa, un programa de mantenimiento que ya tiene 10 años que se venció. Imagínate, en una refinería, válvulas vencidas, tuberías vencidas, etcétera, conexiones vencidas, lo que puede estar pasando. Y el otro es el complejo refinador en Oriente, que está paralizado. Solo en el Palito se ha logrado una mediana producción que se para cada vez que hay un accidente. Estamos dependiendo en este momento en un 95% de lo que puedan conseguir en el exterior. Y eso es una triste realidad que hoy estamos viviendo, lamentable, nadie se puede explicar. Cuando llega un barco iraní, a mí me dicen, no, que declara contra los iraníes. Yo, ¿por qué? Los iraníes están haciendo un negocio, están vendiendo gasolina.
El negocio no es de ellos, no es vender gasolina y petróleo, lo están haciendo. A mí me da pena. A mí me da pena porque aquí dicen que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo y no producimos gasolina para nosotros. Ven, es bochornoso. Cada vez que entra un barco iraní a Venezuela, deberían de agachar la cabeza en vez de festejarlo como un triunfo. Es una ofensa a la tecnología venezolana. Entonces, eso está muy mal. El tema eléctrico, bueno, Tocoma, que tenía que resolver el tema de la ampliación de la hidroelectricidad, se la dieron a la Odebrecht, 6.000 millones de dólares, se fue la Odebrecht y no terminaron la obra. Así de sencillo. Entonces, no tenemos chance en hidroelectricidad. Y las termoeléctricas, que es la de Bachaquero, en el caso del Zulia, liquidada. Los dos centros eólicos, el de Punto Fijo y el del Guajira, liquidado. La subestación de Tulén, parada. La planta India-Urquía, en los valles del Tuy, que se le contrató a la empresa Duro Felguera, que fue la que dio las comisiones en el Banco de Andorra, solo produciendo el 30% de lo que contratamos. Toda la generación termoeléctrica contratada, que fue por 100.000 millones de dólares, entre ellos 12.000 millones a Alejandro Betancourt y al grupo Derwin, no está. Entonces, Venezuela depende de Guri. A pesar que invertimos 100.000 millones de dólares en termoelectricidad, seguimos dependiendo de una obra inaugurada por la democracia en el año 1972. Bueno, muchísimas gracias, Julio. ¿Ah? Conmigo no hay programa aburrido. No, ya veo. Esto ha sido una metralleta de titulares, chicos. Esa sala de redacción explota. ¿Cómo está la sala de redacción, Rafael Ángel? Pero explota la sala de redacción. Julio, no me queda más que agradecerte los minutos. Nos quedan cosas pendientes, pero los tiempos, Julio, no nos permiten, así que en una nueva edición le seguimos dando información. Nos quedan muchos temas. Agradecerte, Julio, por estos minutos con nosotros en el programa 8 Columnas. Comentar para el cierre, al momento de la grabación de este programa, Diosdado Cabello confirma que tiene COVID-19, que dio positivo el examen PCR, igual que el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ambos con coronavirus. No tocamos el tema de la pandemia, que está haciendo primero justicia y los partidos opositores, pero en un segundo round, llamémoslo así, con Julio Montoya vamos a tocar todos esos temas. A mí no me queda más que agradecerles a todas las personas que llegaron a esta parte del programa. Los invito a que se suscriban en nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, para ver todos los programas y todos los contenidos que estamos haciendo. Suscribirse, comentarle y darle like al canal para apoyar esta nueva etapa, este reimpulso del programa a 8 columnas. No me queda más que despedirme y recordarles que, como siempre, desde hace 17 años, yo voy a decir un poquito más, pero no voy a arriesgar un número. ¿Dónde está la noticia? Está Galicia. Correcto. Están los Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Oye, no hablamos de los carros nuevos decomisados. ¿Quién los compró y para quién era? No, Será en un nuevo programa.